Buenos días, oyentes, aquí les habla Álvaro Villa y la pieza que acaban de oír es la famosa Quinta Sinfonía de Beethoven, que a veces nos preguntamos, ¿cómo fue la vida de Beethoven? Pues aquí, en Clásicos Inmortales, vamos a hablar de la vida de tres compositores, de Beethoven, Mozart y Johann Sebastian. El impacto que tuvo en la sociedad y la historia de la música y la psicología que hay detrás de este tipo de música. La vida de Beethoven. Ludwig van Beethoven, de 1770 a 1827, fue un compositor y pianista alemán considerado uno de los más grandes genios de la música clásica. Nació en Bonn y mostró un talento excepcional desde joven. Estudió música con su padre y otros maestros y se trasladó a Viena en 1792, donde se estableció como un músico profesional. A lo largo de su carrera, Beethoven revolucionó la música clásica, ampliando las formas musicales y profundizando la expresión emocional en sus obras. Entre sus composiciones más famosas se encuentran sus sinfonías como la Sinfonía número 5, la Sinfonía número 9, que incluye el himno de la alegría, y sus conciertos para piano. A pesar de su creciente sordera, que comenzó a manifestarse a finales de su juventud, Beethoven siguió componiendo obras monumentales. Su pérdida de audición fue un desafío personal y profesional, pero no impidió su creatividad. Murió en Viena en 1827, dejando un legado musical que transformó la historia de la música. Wolfgang Amadeus Mozart, de 1756 a 1791, sí, vivió muy poco, fue un compositor y músico austriaco, uno de los genios más prolíficos y célebres de la música clásica. Nació en Salzburgo y mostró un talento excepcional desde temprana edad. Su padre, Leopold, un músico y compositor, lo estrenó intensamente y a los 6 años ya estaba componiendo y realizando presentaciones en Europa, ya desde joven. Mozart vivió en Viena la mayor parte de su vida, donde compuso una vasta cantidad de obras en diversos géneros, incluyendo sinfonías, óperas, conciertos y música de cámara. Sus composiciones más famosas incluyen Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, La flauta mágica y la Sinfonía número 40. A pesar de su enorme talento, Mozart enfrentó dificultades económicas y no logró el reconocimiento que merecía en vida. Al final, murió a los 35 años. La vida de Johann Sebastian. Johann Sebastian Bach, de 1685 a 1750, fue un compositor, organista, violinista y director de coro alemán considerado uno de los más grandes genios de la música clásica. Nació en una familia de músicos en una pequeña ciudad alemana llamada Eisenach. A lo largo de su vida ocupó varios puestos como músico de iglesia, compositor y director de música en distintas ciudades como Arnstadt, Mühlhausen y Leipzig. Bach es conocido por su maestría en el contrapunto y su habilidad para fusionar diversas formas musicales. Sus obras más famosas incluyen la Misa en si menor, los conciertos de Brandeburgo, el arte de la fuga y los conciertos para piano y orquesta. Durante su vida no alcanzó la fama que tendría en siglos posteriores, y su vida estuvo algo eclipsada por otros compositores, y al final murió en 1750, dejando una impresionante obra que influyó profundamente en la música clásica, especialmente en la música barroca, y su legado ha perdurado y hoy es considerado como uno de los compositores más importantes de la historia de la música. La vida de Johann Sebastian. El impacto que tuvo en la sociedad. La música clásica ha tenido un profundo impacto en la sociedad, tanto en el ámbito cultural como en el social. Desde sus orígenes en las cortes reales y la iglesia, ha sido una forma de expresión que refleja las emociones, las ideas y las tensiones de cada época. Su influencia se extendió a la educación, el arte y la filosofía, siendo una herramienta importante para la formación intelectual y el pensamiento crítico.
A lo largo del tiempo, la música clásica ha servido como medio de elevación cultural, fomentando la apreciación de la belleza, la armonía y la complejidad. También ha desempeñado un papel crucial en la música popular moderna, ya que muchos elementos de la música clásica fueron adoptados y fusionados con otros géneros, cosa que se ha perdido con el paso del tiempo, como géneros musicales como el reggaetón o los corridos tumbados, género que se ha popularizado más en México. Además, ha sido una fuente de inspiración para otros compositores y artistas de diferentes disciplinas. Aunque en la actualidad no es el género predominante, la música clásica sigue siendo un pilar de la identidad cultural global, presente en conciertos, cine y otros medios, como el teatro o un podcast, ejemplo, y continúa siendo estudiada y disfrutada por su capacidad para conectar con la naturaleza humana a través de la emoción y reflexión. El impacto que tuvo en la historia. El impacto histórico de la música clásica ha sido enorme, no solo en el ámbito musical, sino también en la evolución cultural, política y social de diversas épocas. Desde el barroco, el clasicismo y el romanticismo, la música clásica marcó una transformación en la forma de ver el arte, la creatividad y la estructura social. Y esto se divide en varios temas. Desarrollo de la música y teoría musical. A lo largo de los siglos, la música clásica contribuyó al desarrollo de la teoría musical, la armonía, la polifonía y la forma estructural. Compositores como Bach, Mozart y Beethoven, compositores de los que ya hablamos con su respectiva biografía chiquita y sus impactos que tuvieron en su vida, perfeccionaron estas técnicas y establecieron los fundamentos para la música occidental moderna. Número 2. Instituciones y la música en la sociedad. La música clásica, a través de las cortes reales, la iglesia y las instituciones académicas, consolidó el papel de la música como una disciplina respetada y esencial en la educación de las élites, pero también en el pueblo. Estableció también un vínculo entre el arte y la religión, siendo fundamental en la liturgia y los eventos de la sociedad de la alta también. Número 3. Reflejo de los cambios sociales y políticos. La música clásica estuvo estrechamente vinculada a las transformaciones sociales y políticas como la Revolución Francesa y el Romanticismo. Las obras de Beethoven, por ejemplo, reflejan un cambio en la percepción del artista como un individuo con un papel activo en la sociedad. Además, la música comenzó a asociarse con ideales de libertad, igualdad y fraternidad, aspectos que daba la Revolución Francesa y muchas revoluciones alrededor de las Américas y en Europa. Número 4. El papel en la evolución de otros géneros musicales. La música clásica también fue base para la evolución de otros géneros, como el jazz, el cine y la música popular. Elementos como la orquestación, las técnicas de composición y el uso de la melodía y armonía influyeron en generaciones de músicos y compositores. En resumen, la música clásica ha sido una piedra angular en la evolución de la música occidental y un reflejo de los cambios sociales, políticos y culturales de los últimos siglos. Su legado sigue vigente no solo como patrimonio artístico, sino también como una influencia duradera en la historia de la humanidad. Pero no se acaba ahí. También hay un aspecto que también se nos olvida. La psicología que hay detrás de esto.
La psicología que hay detrás de la música clásica está vinculada a cómo las composiciones afectan nuestras emociones, pensamientos y comportamiento a lo largo de la historia. Se ha reconocido que la música clásica tiene un profundo impacto en el estado emocional y cognitivo a quienes la escuchan. Y aquí vamos a decir algunos puntos claves de esto. Número 1. Emociones y estados de ánimo. La música clásica puede evocar una amplia gama de emociones, desde la calma y la relajación hasta la emoción intensa de la melancolía. Las melodías y armonías complejas pueden activar áreas del cerebro asociadas con la empatía, la reflexión y el bienestar. Efectos en la cognición. Escuchar música clásica, especialmente obras con estructuras complejas como las sinfonías de Beethoven o las fugas de Bach, pueden mejorar la concentración, la memoria y la capacidad para resolver problemas. Esto se conoce como el efecto Mozart, que sugiere que la música clásica puede estimular funciones cognitivas como el razonamiento espacial. En resumen, la música clásica nos puede ayudar a estudiar y para recordar y tener buena memoria. Número 3. Reducción del estrés. La música clásica tiene la capacidad de disminuir los niveles de ansiedad y estrés. Las piezas lentas como los adagios o los movimientos suaves inducen un estado de relajación al inducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Número 4. Reflexión personal y conexión emocional. La complejidad y profundidad de las obras clásicas fomentan la introspección y la conexión emocional con el oyente. La capacidad de las composiciones para reflejar el sufrimiento, la alegría o la contemplación permite que las personas se identifiquen con ellas a un nivel personal y emocional. O en resumen, la psicología detrás de la música clásica revela cómo influye profundamente a nuestras emociones, pensamientos y procesos cognitivos, promoviendo tanto el bienestar emocional como el rendimiento cognitivo. Bueno, con todo eso ya dicho, espero que les haya encantado toda esa parte de la música clásica. Esta información espero que les haya sido útil y en mi opinión, para mí este tipo de música me trae calma, nostalgia y aunque no lo haya vivido, me puede traer algún tipo de recuerdo o imagen de la Europa renacentista. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Esperen en unos días más información de la música clásica. Gracias.